Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por allí? Por favor, si nos pueden validar que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Yo sigo por aquí admitiendo a algunas personas. Ajá, nos escuchan. A ver, ¿quién se anima a confirmarnos que todo está ok? Hola, buenos días. Sí, por Elier. aquí el audio se escucha perfectamente. Por aquí, Víctor. Gracias, Víctor, gracias. Gracias a todos los que están, Ágata, Patricia. Bueno, buenos días para todos ustedes, Elier, gracias. Buenos días para todos ustedes. Por acá nos acompaña el día de hoy Marcia Madrid, abogada de la organización, especialista en derecho laboral, derecho colectivo, derecho administrativo, todo, casi lo único que le falta es penal, prácticamente. Y por acá le acompaña Lourdes Rodríguez, también abogada de la organización. Hoy, pues bueno, vamos a conversar sobre un tema interesantísimo como son los supuestos de inamovilidad laboral. Y es que muchas veces pensamos que esta figura es algo nuevo, pero eso no, eso es de vieja data, ¿cierto, Marcia? Buenos días, ¿cómo están? Encantada de que nos acompañen. Siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes y, por supuesto, con la queridísima doctora Lourdes, que ustedes todos conocen. Sí, en efecto, muchos cuando se habla del tema de la inamovilidad piensan que esto es como un beneficio novedoso, nuevo. Y en estos últimos tiempos está teniendo como un auge nuevamente, lo que nos invitó, nos impulsó a decir, vamos a conversar un ratico de qué es esto y por qué existe y de qué se trata toda esta protección llamada inamovilidad laboral y por qué existe en este momento y ha sido permanente en el tiempo. Sí, bueno, Y el esto deber ser, que también la ley lo explica. es correcto. Por supuesto, no podemos hablar de inamovilidad sin citar la Constitución de la República, donde en su artículo 89 establece lo que es el derecho al trabajo digno, por supuesto, y también tenemos el artículo 93 de la Constitución que establece o garantiza la estabilidad, porque es otro término que se utiliza muchísimo, la estabilidad en el empleo y que se evitarán lo que son los despidos injustificados. Allí lo establece este artículo 93. Pero antes de profundizar en este tema, este, ¿podrías definirnos, Marcia, qué es la inamovilidad? La inamovilidad es una protección que garantiza la permanencia en el empleo. Es una protección especial que determina la ley para que el trabajador no pueda ser despedido, trasladado o desmejorado de su sitio de trabajo sin cumplir un procedimiento de desafuero o un procedimiento previo ante la autoridad del trabajo que califique que esta persona haya incurrido en una causal de despido justificado. No hay una libertad por parte del empleador de poner fin a la relación de trabajo, sino que tiene que pasar por un procedimiento previo. De lo contrario, ese despido será declarado nulo y se tendrá que regresar a ese trabajador a la situación anterior al despido y reparar esa situación jurídica infringida por el empleador a través del reengancho, de la reposición del trabajador en su sitio habitual de trabajo y el consecuente pago de salarios caídos y otros beneficios que pudo haber dejado de percibir mientras se dilucidaba este procedimiento. Es una protección especial que hace una prohibición total de finalización de la relación de trabajo. Y fíjense que aquí es importante porque tendríamos que definir que la inamovilidad laboral no es el único concepto que establece la ley para proteger esos despidos injustificados. De hecho, esta es un concepto, es una institución jurídica de derecho al trabajo especial. ¿Por qué? Porque hay una regla general que habla de la estabilidad laboral, que sería en teoría la que te protege o la que te dice la Constitución. Vamos a limitar todos los despidos injustificados, limitarlos, es decir, que no puede proceder libremente el patrono a despedir a un trabajador sin antes pues pasar por algún procedimiento previo, pero es una limitación, no una prohibición. La estabilidad, lo que muchos autores llamaron estabilidad relativa, pues era la regla general. Todos los trabajadores a partir del momento de que ya estaban estables en su trabajo, a partir de cierto determinado tiempo
que iniciaba la relación de trabajo en tu empleo, pues empezabas a gozar de esta estabilidad laboral que impedía que te despidieran, pero que te limitaba al patrono. Eso no quiere decir que no había posibilidad de poner fin al empleo. ¿Por qué? Porque la ley lo permitía con algunas consideraciones. Pero la inamovilidad es absoluta. No puedes despedir. No hay manera de que tú puedas, en teoría por ley, negociarla, como en el caso de la estabilidad sí se podía, bueno, el trabajador podía negociar esa estabilidad, pero en el caso de la inamovilidad, no, es total, es absoluta. El patrono que infringe y despide a un trabajador que goza de inamovilidad, pues en consecuencia, después de este procedimiento, debe reenganchar. Sí, es importante que aclaremos eso. La inamovilidad, ese término se ha utilizado de un tiempo para acá, pero hace unos años atrás lo que se utilizaba, el término que se utilizaba mucho más era la estabilidad en el empleo. La estabilidad la vamos a conseguir en el artículo 87 de la ley actual, en la anterior era el 112, que me establece cuándo adquiero yo la estabilidad. Y es nada más y nada menos que cuando superamos lo que se conoce como el periodo de prueba. En la ley anterior era a partir del cuarto mes, porque se adquiría la estabilidad cumplido que fuese el cuarto mes. Con esta ley, la del 2012, la estabilidad se adquiere cumplido que fuere el día 30. Por eso es que cuando se promulgó esta ley, se habló de que se redujo el periodo de prueba, porque ya yo no puedo despedir a los 3 meses. En todo caso, yo tengo que evaluar a una persona y verificar si cumple con las condiciones o los requerimientos del puesto de trabajo, y en todo caso, si no lo hace, lo tendría que desincorporar máximo al día 29, distinto a que anteriormente lo permitía hacer hasta con 90 días. Muchos dicen que el periodo de prueba son de 30 días, no, es de 29. Si nos vamos al artículo 87 de la ley, te dice que la estabilidad se adquiere cumplido que fuera el mes, y el mes son 30 días, ¿sí? Quienes no están amparados de estabilidad, ya sabemos que las personas que no hayan cumplido un mes, y hay una mención especial para los trabajadores de dirección. ¿Ok? Marce, ¿quiénes son esos trabajadores de dirección? Muy rápidamente, no vamos a profundizar en este tema, pero ¿quiénes son considerados por la ley y por la jurisprudencia como trabajadores de dirección? Porque otro, disculpa que te ataje, un término que se eliminó en esta ley del 2012 es el trabajador de confianza. Antes existía el trabajador de confianza, el trabajador de dirección. Con esta ley se elimina la definición de trabajador de confianza y solamente permaneció la de dirección. Y es importante poder reconocer quiénes son estos trabajadores de dirección, porque tanto el tema de estabilidad e inclusive en la misma inamovilidad en algunos casos, pues limita que esta categoría de trabajadores, que son también trabajadores, pero son una categoría especial, puedan disfrutar de este beneficio. Y son aquellos trabajadores que están en la dirección de la empresa o que intervienen en la dirección de la empresa, en la toma de decisiones, pueden sustituir al patrón frente a otros trabajadores. O sea, y es muy importante poderlos identificar porque no necesariamente porque un trabajador tenga en la clasificación de su cargo la denominación de director o directora, necesariamente entra dentro de esta categoría. Tiene que cumplir esos requisitos de ley, que es un trabajador que interviene en la dirección y administración de la empresa, toma decisiones y puede sustituir al patrono frente a otros trabajadores. Entonces yo soy la directora de informática, tengo mi cargo que dice que soy la directora de informática, pero yo solamente me ocupo del área de informática, no tengo ninguna injerencia en la dirección, en la administración, en la toma de decisiones de la empresa y tampoco represento al patrón. Pero a pesar de que tenga en la denominación de mi cargo ese nombre de directora, pues a los efectos de esto, de la ley, de los efectos de la estabilidad, no lo soy. Aquí priva el principio de primacía de la realidad sobre la forma o apariencia. Esto hay que tener mucho cuidado porque en el tema de la inamovilidad muchos solemos pensar, bueno, esta es una directora o este es un director y yo puedo poner fin a la relación de trabajo en cualquier momento porque las leyes, el decreto, lo que sea, indica que esta categoría no está protegida y llega la notificación del Ministerio de Trabajo. Wow, ¿qué pasó aquí? Claro, porque muchas veces lo que hacemos es eso, colocamos el nombre del cargo, pero cuando hay un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, el juez
lo que verdaderamente verifica son las funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene o tenía esa persona? Entonces, no importa que tú seas la directora de informática, pero resulta que estás haciendo funciones de analista. Ah, pero yo quise simular que tenías un cargo superior para en cualquier momento terminar la relación laboral y que no quedes amparada por el decreto de inamovilidad, porque el decreto de inamovilidad que vamos a detallar excluye a los trabajadores de dirección. Así es. Ok, pero yo les decía que esto no es no es reciente, entonces me voy a permitir presentarles lo que es la cronología que nosotros tenemos acá en nuestra base de datos de las inamovilidades que han existido, ¿ok? Pues la primera que tenemos registrada, probablemente ha habido más, pero en nuestros archivos es la de 1974, que pues lo establece o lo decretan en virtud de un ajuste de salario mínimo. Ay, esto se movió. Un decreto de salario mínimo donde protegían a los trabajadores, ya porque se movió, ¿ok? Ajá. Están viendo que ha sido una cronología larga. Una cronología larga. Los protegieron hasta por 180 días después de haber aumentado el salario mínimo. En el año 96 también hubo otro decreto. En esa oportunidad se modificó lo que fue el subsidio de alimentación y transporte y el Ejecutivo Nacional pues decidió otorgar una protección especial de inamovilidad. Luego, días antes de la promulgación de la ley de 1997, recordemos que la ley que se derogó en el 2012 había sido promulgada el 19 de junio del 97. Aquí se dictó un decreto de inamovilidad en virtud de que iban a entrar en vigencia la nueva ley. Luego llegamos al año 2000, ¿ok? Quizás algunos ya tengan más reciente esta información. Aquí se decreta la inamovilidad laboral. Fíjense que en el año 99 había ocurrido la tragedia pues, de Vargas, y en el año 2000 se decreta la inamovilidad laboral para los funcionarios, obreros o empleados que se encontrasen en condición de damnificados y que laboraban para el Congreso o permanecían en la Comisión Legislativa. Fue un decreto muy puntual. Luego, en el año 2001, se establece nuevamente un decreto, pero me llamó la atención esto y lo estaba comentando con Marcia y ella, bueno, estaba empezando el ejercicio de la profesión en esa oportunidad y me comentó un hecho curioso en esta época. Fíjense que este decreto estableció como cláusula irrenunciable en beneficio de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, la inamovilidad especial hasta el 30 de noviembre de ese año, con motivo de estar realizándose el proceso de legitimación sindical. ¿Qué hecho curioso tiene esto allí? Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero en aquella época se instó a todas las organizaciones sindicales de primer y segundo grado a renovar su dirigencia a través del Consejo Nacional Electoral. Se iban a organizar como unas mega elecciones sindicales, en donde todos los dirigentes de los miembros de las juntas directivas tenían que renovar ese procedimiento, nombrar, hacer los cronogramas a través y con la intervención del Consejo Nacional Electoral, nombrar a la Junta Electoral, perdón. Todo lo que es el procedimiento iba a estar amparado e iba a estar supervisado por el Consejo Nacional Electoral. Uno de los supuestos de inamovilidad, que vamos a hablar ahorita más adelante, que establece la ley es que durante la elección sindical, los promotores, las personas que van a intervenir, así como los que se están postulando a cargos de la junta directiva, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga el sindicato, que son entre 5 y 9 miembros de la junta directiva, tendrían inamovilidad durante el proceso, los que se están postulando. Los que ya adquirieran ya la condición, porque resultaran ganadores y adquirieran la condición de miembros de junta directiva, pues conservaban iban a la otra inamovilidad para ese supuesto. Pero bueno, los que estaban postulados lo tenían hasta el momento de la elección, y si no no resultaban ganadores, pues volvían a la situación de la estabilidad. Ese es uno de los supuestos, pero esto ocurrió y yo no sé, bueno, capaz que ustedes no, te lo digo, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero fue bastante caótico el tema de que inclusive muchos empezaron a reclamar de esta intervención
y el Consejo Nacional Electoral inclusive pues se vio sobrepasado. El asunto es que no podías discutir la convención colectiva mientras estabas en este proceso y muchos se quedaron anclados allí, no pudieron renovar sus juntas directivas y tuvieron que esperar que pasara un tiempo para volver a iniciar los procesos desde cero o nuevos sindicatos, porque no podían discutir convenciones colectivas de trabajo si no se renovaban, si no tenías la certificación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y fíjate que el nuevo ministro del Trabajo, Piñate, bueno, nuevo entre comillas, porque lo nombraron recientemente, pero ya le había sido ministro del Trabajo, cuando asume actualmente este nuevo cargo, él habla de lo que es reimpulsar todo lo que es la clase obrera y viene ya de haber participado en el Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores porque vienen a darle un impulso bastante fuerte a esta figura y con los sindicatos, o sea que esto... Mira, quién sabe si se vuelva a repetir, que vuelvan a invitar al CNE a... De hecho, ahora mismo tienes que validarlo ante el CNE. Quedó esto así, pero ¿qué creemos nosotros? Bueno, estamos en un momento pues, de ciertas incertidumbres, de ciertos cambios, de ciertas crisis, en donde creemos que ese impulso a los trabajadores es para que se empiecen a negociar nuevamente y eso es lo que circula por ahí. De que el año que viene van a empezar a discutirse o a negociarse nuevamente las convenciones colectivas de trabajo que ustedes saben que tienen muchísimos años suspendidos estos procesos. Muchos de ustedes tal vez tienen contratos colectivos en sus empresas, pero no, eso tiene 5 o 6 años vencidos. Y aunque la mayoría de sus condiciones aún continúan vigentes, por cuanto estas no pierden su vigencia hasta tanto no sean sustituidas por unas nuevas condiciones, el tema de la vigencia temporal del contrato colectivo, están hablando de que, bueno, negociar nuevamente condiciones de trabajo, nuevamente convenciones colectivas para recuperar de alguna manera pues la economía de los trabajadores. Eso es lo que se dice. Por lo tanto, creemos que este impulso y lo que se dice en las redes sociales del Ministerio del Trabajo, o sea, no estamos... impulso que el Ministro del Trabajo está diciendo que que van a dar, pues tendrá que ver con eso, con un poquito de lo que ellos llaman el control obrero, que es tema de otra actividad. Ok, luego llegamos al año 2002, ok, y aquí empieza el decreto, aquí ya diríamos que empieza esa continuidad de inamovilidad hasta la presente fecha. ¿Ok? ¿Y cómo lo van decretando? Bueno, a medida que se iba ajustando el salario mínimo, iban extendiendo o estableciendo un lapso de inamovilidad laboral que solía ser de 1 año. ¿Ok? Bueno, empezaron con 60, después con 30, hasta que finalmente pasó 1 año y actualmente es de 2 años. ¿Qué pasa? Que en esos decretos de inamovilidad siempre había exclusiones. No se le aplicará a las personas que por supuesto se encuentren en periodo de prueba o que no tengan la estabilidad, a los trabajadores de dirección, a los trabajadores de confianza, porque recuerden que en esta época todavía estaba vigente la ley del 97, y los trabajadores, quedaban excluidos los trabajadores que vengasen más de 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces las empresas para despedir a algún colaborador le iban ajustando el salario hasta que superaba los 3 salarios mínimos y luego los despedían. Esa era otra de las estrategias, se puede denominar así, que se iban dictando. Entonces, fíjense, empezamos con una movilidad de 60 días, luego de 30, ya vamos por el 2002, después en 90 días y así empieza hasta el 2003, ya aquí empezó a ser de 1 año. Del 2003 al 2004, 2004, 2005 y así sucesivamente, hasta que en el año 2015, ¿okay? Porque fue el decreto del 2015, donde se decreta por primera vez, o se establece por primera vez una vigencia de 2 años. ¿Ok? Aquí lo vemos. El decreto del 2015 establece la inamovilidad hasta diciembre del 2018. Luego la del 2018 al 2020, aquí hay un hecho curioso, en el 2020, si bien que era la inamovilidad hasta el 31 de diciembre. Y a pesar de que ya estaba vigente este decreto con esta protección hasta el 31 de diciembre, el 23 de marzo del mismo 2020, el Ejecutivo
Ejecutivo Nacional ratifica el decreto de inamovilidad. En esta época estábamos en plena pandemia, yo estaba empezando, tenía 10 días la pandemia, cuando se ratifica la inamovilidad hasta el 31 de diciembre. Luego este mismo año se establece el decreto hasta el 2022 y en el 2022 pues se dicta el que existe hasta el 31 de diciembre del 2024. Así es, como están viendo, ustedes se preguntarán, bueno, decreto de inamovilidad. La ley del trabajo faculta al presidente de la República a extender estas inamovilidades o estos supuestos de inamovilidad que estaban contenidos en ella, que la hacían muy especial. Es decir, esta protección procedía en casos específicos que ya vamos a hablar en cuáles eran esos casos, pero era la hacía especial porque esta protección absoluta y total beneficiaba a ciertas categorías y clases de trabajadores en algunas circunstancias dentro de la relación de trabajo. La inamovilidad que decretaba el presidente de la República la ampliaba a un universo mayor, pero era una situación excepcional para protegerlo, bueno, ya se lo digo, en circunstancias excepcionales y extraordinarias. Cuando había aumento de sueldo, pues entonces generalmente pues, se dictaba un decreto de inamovilidad laboral. Cuando se promulgó la nueva ley del trabajo, también se dio una situación de inamovilidad laboral. En este caso de la relegitimación de las juntas directivas de los sindicatos, pues una inamovilidad laboral. Y se entiende entonces que eran unas situaciones extraordinarias y puntuales que hacían que el Ejecutivo Nacional considerara proteger a un universo mayor de trabajadores de los despidos injustificados y prohibirlos completamente. Sin embargo, bueno, ya estamos viendo que de hace más de 20 años ha sido política del gobierno nacional de extender una inamovilidad, pues que, bueno, tiene un vencimiento hasta el 31 de diciembre de este año, pero nada nos hace pensar que no vaya a existir más, pues todo indica que la van a renovar otros 2 años más. Estaríamos muy sorprendidos si no, y pues aquí podemos conversar de que sería ideal y positivo para el país regresar a la situación de excepcionalidad de la inamovilidad y devolver a la estabilidad como un mecanismo para que las relaciones de trabajo puedan fluir un poquito mejor sin tener toda esta cantidad de obstáculos, porque la ley protege a los trabajadores, los despidos justificados están prohibidos. Es que de hecho no tiene razón de ser este decreto de inamovilidad, porque ya la misma ley del trabajo te establece la prohibición de despedir injustificadamente. Ah, ¿qué pasa si yo despido injustificadamente? Vamos a hacer este ejemplo. No existe el decreto de inamovilidad, no existe. Y ustedes despiden a alguien injustificadamente. Igual, el trabajador tiene el derecho de acudir a la Inspectoría del Trabajo y solicitar el reenganche. Ah, o bien también ante los tribunales, porque cuando estamos en un proceso de estabilidad donde no existe la inamovilidad laboral, el órgano competente son los tribunales. Así es. Y solamente en los casos especiales que vamos a comentar ahorita es que el órgano competente sería la Inspectoría del Trabajo. Lo que pasa es que, como dice Marcia, llevamos 20 años viviendo con la excepción, lo que no es la regla, lo que es la excepción. Claro, y esto ha generado consecuencias, pues, de muchos tipos, lo que hace que estas categorías de trabajadores que deberían estar protegidos excepcionalmente o que deberían tener esta protección especial, pues entran dentro de la inamovilidad general y ya no se le da la importancia a esa protección. Mira, estos trabajadores que están en estas circunstancias no pueden ser despedidos porque tengo que ir a la inspectoría, toda esta historia. ¿Y qué hace? Que colapsas al organismo del trabajo. ¿Por qué? Porque antes eran salas especiales para cada uno de los trabajadores y una gran sala de fuera donde van todos. Entonces, el procedimiento que dice la ley en su artículo 94, que tiene que ser expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o posiciones inútiles, pues se convierte pues en una catástrofe burocrática porque la institución, porque está pensado el procedimiento para casos excepcionales, no para que todos puedan acudir en el momento de estos despidos. Entonces, pues pierde como esa razón de ser de lo especial que podía ser la protección de una categoría particular de trabajadores. Y bueno, llega a todos y al final, como muchos de ustedes también lo saben, pues es muy vulnerada porque justamente al hacer que el organismo que tiene que velar por el cumplimiento sea un proceso terrible, un proceso burocrático, un proceso catastrófico, muchos inclusive deciden no acudir allí para evitarse y prefieren pues poner fin aunque haya sido aunque tuvieran esa protección especial.
Terminas Entonces, negociando con la terminas empresa. negociando. Entonces, no es ni beneficioso para la empresa, y tampoco es beneficioso para el trabajador. Eso lo vamos a conversar ahorita, pero como anécdota, un cliente nos llegó ahorita con una notificación del Ministerio del Trabajo y cuando la revisamos, el trabajador fue a la Inspectoría del Trabajo en marzo a solicitar el procedimiento. Y la notificación le está llegando a la entidad de trabajo ahorita. O sea, que saquen su cuenta del tiempo que ha pasado desde que esta persona pues está en esta situación y esta persona actualmente debería estar trabajando. Si la Inspectoría del Trabajo, pues de alguna manera ordena un reenganche, se acumularon unos salarios caídos, en fin. 7 meses después. 7 meses. No, y este es para la notificación para el inicio del procedimiento, que bueno, ahorita lo conversamos cómo va, pero que es más largo. Entonces, esto no beneficia a nadie. Eso, por eso que la ley te dice que tiene que ser sin dilación, tiene que ser expedito, tiene que ser rápido. Bueno, porque estás protegiendo el empleo y la subsistencia del trabajador, el modo de subsistencia. Es correcto, pero no vayas a inspirarte ahorita con el proceso porque hay unos detalles importantes con ese tema. Ha habido como un retroceso, aplicar procedimientos que no están aquí, pero bueno, ya lo vamos a comentar. Empecemos a desarrollar los casos especiales de inamovilidad, lo que verdaderamente serían los casos especiales. Ya hablamos de la excepción, que se ha convertido en la regla, lamentablemente, pero sigue siendo una condición no tratada en el último numeral del artículo 420, cuando dice, y en los demás casos contenidos en esta ley, otras leyes y decretos. Y ese decreto es el decreto presidencial. Pero empecemos. Por aquí nosotros tenemos que el primero fuero o protección que vamos a hablar, la sindical, que ya Marcia la menciona un poquito, que está vinculada o establecida en el artículo 419 y habla sobre las personas que están promoviendo la constitución de sindicatos. ¿Ellos están amparados por inamovilidad? Sí, señor. Si yo decido hablar ahorita con mis compañeros, mira, lo mínimo que se necesita son 20 colaboradores. Ya tenemos 20 personas, vamos a constituir un sindicato y yo soy promotora. Automáticamente yo tengo inamovilidad, tengo que ir a la Inspectoría del Trabajo y decir, mira, vamos a empezar a tratar de constituir. ¿Cómo es eso allí? Sí, pero hablemos inicialmente de por qué se protege como un fuero especial al fuero sindical. Esto se hace en cumplimiento de los convenios que tiene la República de Venezuela con la Organización Internacional de Trabajo que protegen la libertad sindical. De hecho, la ley desarrolla pues una cantidad de protecciones y de garantías hacia el derecho que tienen todos los trabajadores a organizarse en sindicatos para intervenir en ese proceso de la negociación de condiciones de trabajo con su empleador. Entonces, por supuesto, que le da una relevancia, una protección especial. ¿Por qué? Porque viene dado de un mandato de un convenio internacional y le dan esta protección especial que a los promotores del sindicato, una vez que han sido notificados al Ministerio del Trabajo, pues empiezan a gozar de este beneficio. Y ya ustedes empiezan a darse cuenta de que, bueno, si hay una inamovilidad general, esta inamovilidad ha perdido la relevancia que tiene de estar protegido inclusive por el convenio 95 de la OIT, que garantiza la libertad sindical, pues ya entró dentro de una categoría normal. Pero efectivamente, los promotores, los trabajadores promotores de los sindicatos, a partir de la notificación del Ministerio del Trabajo, tienen, a partir de que acuden al Ministerio del Trabajo a solicitar el inicio del proceso de elección, de constitución del sindicato, pues ya gozan todos esos promotores de inamovilidad laboral. Es correcto, también después tenemos los promotores, pero después tenemos los miembros de la junta directiva. Sí, luego que se hace todo el procedimiento en el Ministerio del Trabajo y se deposita, pues se le da registro formal, pues entonces empieza la junta directiva, pues y esto tiene una cantidad de trabajadores que están protegidos de la inamovilidad, que lo dice el mismo 419 en sus numerales. Dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la entidad de trabajo, pues esa misma cantidad de trabajadores pues se refleja en la cantidad de miembros de la junta directiva que gozan de la inamovilidad. Y estos pues deben estar protegidos para el ejercicio de esos cargos de prácticas y conductas antisindicales, que lo ha dicho el mismo organismo internacional, la misma OIT, que los despidos injustificados de miembros de juntas directivas es la clásica práctica y conducta antisindical que debe estar protegida y prohibida. Protegida por el Estado y prohibida por el accionar de los empleadores. Luego tenemos que durante la negociación colectiva, porque aquí solamente se está constituyendo, ya sabemos quiénes van a ser los representantes de los trabajadores,
pero ahora viene un proceso de negociación. Resulta que mientras se esté negociando la convención colectiva, toda la masa trabajadora tiene inamovilidad. Así es, así es. Porque bueno, pues uno de los fines del sindicato, pues más allá hay una cantidad de fines que son interesantísimos, pero eso se ha perdido en el tiempo, es el fin reivindicativo, es decir, la de negociar condiciones económicas y sociales para los trabajadores de la entidad de trabajo. Pues generalmente, pues para eso es que se reúnen los sindicatos, para negociar, para ser sujetos de la negociación colectiva. Y una vez se introduce el pliego, donde está tu proyecto de convención colectiva, notificado al empleador, todos los trabajadores amparados por la convención colectiva empiezan a tener esta protección especial. Que luego, bueno, ya volvemos a insistir, pues que ha perdido lo especial. Claro, porque ya sabemos que existe esa gran inamovilidad por decreto, pero estamos hablando de esos casos donde si no existiese ese decreto, pues sí sería relevante. Sería relevante, por supuesto. ¿Por ¿Por qué? Bueno, porque estás discutiendo convenciones colectivas de trabajo, pues estás discutiendo condiciones económicas, condiciones sociales, lo que el empleador dice, bueno, esto es costoso, pues entonces prefiero reducir el universo de mis trabajadores, reducir mi nómina para poder aplicarlo, pero está prohibido, no puedes reducir durante la convención colectiva a todos los que están amparados de ella, no puedes despedirlo, ni trasladarlo, ni mejorarlo de sus condiciones de trabajo. Y hay otra figura que siempre se vincula mucho al tema de los sindicatos y es la huelga. Claro, porque dentro de la negociación colectiva, pues entonces está el conflicto colectivo, ¿verdad? Cuando el sindicato, la organización sindical ha finalizado las discusiones con el patrono sin llegar a ningún acuerdo, no solamente la convención colectiva, de cualquier reivindicación que ellos estén pidiendo, pues tienen derecho al conflicto colectivo y posteriormente, como último estadio del conflicto colectivo, a la huelga. Les talla que la huelga, le insisto, muchos de ustedes son muy jóvenes y no saben, no recuerdan haber visto o haber escuchado una huelga, pues, validada por el Ministerio del Trabajo. ¿Tú recuerdas alguna huelga? No, yo no me acuerdo nada de eso, pero hay un punto importante y es que tú dijiste huelga autorizada y notificada al Ministerio del Trabajo, porque no es que yo llegué hoy y me amarré a las puertas de la empresa y aquí hay huelga y tenemos inamovilidad, todo. No, eso sería una paralización ilegal de actividades. Claro. La huelga tiene que agotar un procedimiento legal y el Ministerio del Trabajo autoriza que se haga esta huelga. Efectivamente, cuando y se inicia el conflicto colectivo de trabajo, los trabajadores acuden al ministerio con un pliego de peticiones, ¿verdad? Que es tramitado según el procedimiento que establece la ley. El mismo autoridad del trabajo convoca al patrono y ahí sirve de mediador y conciliador de las partes para poder llegar a un acuerdo y que no se dé la consecuencia final, que es el estallido de la huelga. Sin embargo, sí, no podemos decir, bueno, no, ya no queremos discutir más con el empleador, no, hay unas condiciones mínimas que tienen que garantizarse, dependiendo de la entidad de trabajo. Hay unas condiciones mínimas, unas personas mínimas, unos servicios mínimos que deben mantenerse y que deben garantizarse por parte del sindicato para que se autorice por parte del ministerio el estallido de la huelga. Y eso se da pues una cantidad de horas que dice la ley. Tenemos las 96 horas para que inicie la huelga. Justamente para que se establezcan esas mismas condiciones mínimas o servicios mínimos indispensables que debe garantizarse, porque bueno, la idea es que mantener la fuente de trabajo. Es correcto. ¿Y la inamovilidad de esta junta directiva, los miembros de la junta directiva, sería por cuánto tiempo? Es durante el ejercicio de sus funciones en la junta directiva. Es decir, un convenio colectivo normalmente tiene vigencia de 2 a 3 años. Ese sería más o menos el periodo dependiendo la inamovilidad que tuviese los miembros de la junta directiva. Otra figura, estas personas son electas, otra figura que también son electas son los delegados de prevención, los del comité, los que van a formar parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que quizás en sus empresas no hay sindicato, pero sí debería haber delegados de prevención. Y a partir de cuando se goza de inamovilidad, bueno, todos los trabajadores van a ser protegidos por esta figura,
una vez que le notifiquen al inspector del trabajo que se va a iniciar el proceso de elección, ese por supuesto viene que si los que se postula, que si esa campaña que hacen de vota por mí, si lo llegan a hacer, y finalmente hasta que se hace la elección. Una movilidad de 30 días, la que establece o la que otorga el Ministerio del Trabajo para que se haga todo el procedimiento de elección de delegados de prevención. Cumplido esos 30 días, solamente quedarían con esta protección especial los delegados de prevención y tiene una vigencia de 2 años y 3 meses, hasta por 2 años y 3 meses. Ellos duran en el cargo 2 años, pero la ley los protege 3 meses adicionales, ¿ok? Otra figura que también es por elección popular interna en los centros de trabajo, los voceros de los consejos productivos de trabajadores. Y cuidado con esta figura porque el Ministerio del Trabajo está dando mucho impulso a los consejos productivos. Ya para el mes que viene vamos a tener una capacitación donde conversaremos todo este proceso. ¿Okay? Pero como un abreboca para diferenciarlos de los sindicatos. Un consejo productivo de trabajadores no es un sindicato, no tiene esta función, digamos, no me va a pedir más de vacaciones. No tiene una función reivindicativa ni para la obtención de beneficios económicos y sociales de los trabajadores, sino que, como el nombre lo indica, pues interviene en el proceso productivo. O sea que es importante que cuando nos acompañen a esta formación para hablar de ello, porque aquí este grupo de trabajadores elegidos va a tener una cierta relevancia y va a tener una cierta intervención ya en la parte productiva de la empresa, es decir, como una especie de contraloría o de control sobre esos procesos. Si el ministerio empieza a impulsarlo, pues entonces vamos a tener que estar todos pendientes de cómo estas personas, cómo nuestros trabajadores van a intervenir en ese proceso. Insisto, no es un sindicato que van a venir con la gente del consejo productivo y te van a decir, tienes que aumentar el sueldo, tienes que darme más días de vacaciones o tienes que darme más utilidades. No, pero sí intervenir o controlar de alguna manera o participar de alguna manera en el proceso productivo, pero no como el dice el trabajador de por sí pues, participa, pues, como parte de ese proceso, no, pero esto es como una suerte de contraloría o de control sobre ese proceso. O sea que cuando los invitemos, pues que eso es para noviembre. Para noviembre, pues estén bien atentos porque es importante estar informados sobre ello. Sí, correcto. Cuando se goza de inamovilidad, otra vez se vuelve a proteger a la masa trabajadora y es el momento en que el Ministerio del Trabajo, porque aquí sí participa el Ministerio del Trabajo, cuando digo que sí participa no es que va a elaborar un oficio, es que alguno de sus miembros va a estar presente durante la asamblea de trabajadores donde se van a elegir a los voceros. De hecho, te dice que para que la asamblea sea válida debe haber alguien, un representante del ente rector, es decir, del Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿qué hace? Este ente le va a notificar a la empresa que X días se va a celebrar una asamblea de trabajadores. A partir de ese momento hay una movilidad laboral para toda esa masa trabajadora. Se hace la asamblea, se eligen los voceros que van a ser entre 3 y 5 miembros. En aquella capacitación le vamos a comentar cuáles son, qué debería estar haciendo cada uno de esos voceros, de hecho se le denomina vocero, y van a tener inamovilidad, van a durar 2 años en el cargo, parecido al delegado de prevención, pero la inamovilidad es de 2 años y 6 meses. 2 años y 6 meses. Entonces, dura en el cargo 2 años, pero tiene inamovilidad 6 meses adicionales a ese cargo. Esos son los casos, los supuestos donde hay una participación colectiva de los colaboradores. Pero ahora tenemos otras inamovilidades que las vamos a conseguir en el artículo 420 de la ley. Entonces, tenemos allí a la trabajadora en estado de gravidez, ¿ok? Desde el inicio del embarazo y hasta 2 años después del parto. Y lo mismo ocurre con el padre, es que en este caso los trabajadores que van a tener inamovilidad desde el momento del inicio del embarazo de su pareja y hasta 2 años después del parto. ¿Okay? Luego tenemos un caso que nos llamó mucho la atención, que rara vez solían consultar, pero ha tomado un auge últimamente, y es el caso de la adopción. ¿Qué pasa aquí, Marcia? Sí, ya salimos de los sujetos colectivos que están protegidos por la Constitución
en función de la protección o del mandato de los convenios internacionales sobre la libertad sindical, pero ahora vamos a la protección de las familias, de la maternidad y la familia. Entonces, ya existía en la ley anterior la protección a la mujer embarazada. Sin embargo, pues, lo acaba de mencionar la doctora Lourdes, importante la protección al padre, que se le concede también esa inamovilidad al padre. Esto es novedoso para esta... Exacto. Antes, pues, nada más se protegía a la mujer. Pues ahora... Y pues, hasta por un año, con la reforma se extendió a los 2 años. 2 años. ¿Y por qué? Porque entonces está la nueva concepción, que también está a través garantizada a través de convenios internacionales, a la maternidad y la familia, a la familia en general, a la familia en conjunto. Y está también, bueno, que también estaba en la ley anterior, está en esta, el tema de la adopción. ¿Cuándo comienza esta inamovilidad? Nos llama mucho la atención porque te dicen que le causará inamovilidad, pues las personas que adopten niños de edad inferior a 3 años. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuándo comienza? ¿Cuando se da la adopción o cuando te dan al niño? ¿Por qué? Porque hay una situación especial anterior a la oficialidad de la adopción, es la colocación familiar. Que es la colocación familiar, donde hay una suerte de periodo de adaptación. Entonces la ley específicamente te dice que es a la colocación. En la fecha que el niño ya se ha dado en adopción, es decir, que en el momento que ya la persona, el niño esté allí con el padre. Con el padre adoptivo. Eso, ustedes saben muy bien que el tema de la adopción en Venezuela es un tema complejo, complicado, es difícil y tal y qué sé yo, porque, bueno, porque el proceso, pues, en aras de tratar de buscar la protección superior del niño, la niña y los adolescentes que están en esta situación de vulnerabilidad, pues tratan de protegerlo al máximo y que estas personas que sean los postulantes adoptantes sean los candidatos mejores. Entonces es muy largo y muchísima gente ni siquiera pues accede a esos procedimientos. Por lo tanto, nos llamó la atención que nos llamaran a preguntarnos sobre el tema de los beneficios y de la adopción en cuanto a la relación laboral. Y no solamente tiene esto, sino que también tiene un permiso que puede, que vamos a colear esta información, pero que es importante, también tiene un permiso, una licencia para las personas que estén en este proceso, que a partir también de la colocación en familiar, pues van a gozar de un permiso de 26 semanas. Sí, como un postnatal. Como un postnatal, claro, en este caso pues no es una situación médica, sino que es para que se dé justamente este proceso de adopción y de adaptación, y la persona que le haya puesto el niño en colocación familiar, pues tiene una licencia para que se pueda ausentar de su trabajo por 26 semanas. Sí, un punto importante que queremos mencionar con respecto a la mujer en estado de gravidez y en el caso del padre, del trabajador que tenga su pareja en estado de gravidez, que si llegase a fallecer el bebé o una pérdida durante el embarazo, cesa la inamovilidad especial. Ojo, estamos hablando puntualmente, sabemos que están protegidos por la mega inamovilidad, pero estamos hablando de si no existiese esa mega inamovilidad por decreto presidencial, cesa lo que es la inamovilidad por maternidad o paternidad, porque el bien protegido, esta protección especial es para el bebé. Entonces, si fallece ese bebé o ya una vez nacido o durante el embarazo, cesa la protección especial. Lo mismo ocurre con la lactancia. Si fallece el bebé, obviamente una vez nacido, no hay derecho a ese permiso de lactancia. Si activa otro permiso, como puede ser un reposo psicológico, ¿ok? Pero ya no guarda relación con la inamovilidad, incluso lo del postnatal. Muchas veces ese postnatal ya no sería postnatal, pudiese llamarse un reposo psicológico, eso ya lo utilizará el médico de cabecera o de Seguro Social, cómo se va a denominar eso. Hay otras que lo han seguido diciendo o manteniendo el nombre de postnatal, pero realmente ya cambiaría un poco la terminología, ¿ok? No hay inamovilidad en ese caso. Claro, porque como bien dice la doctora Lourdes, el bien tutelado es la maternidad, es el bebé. Es decir, este permiso, esta licencia que se da posterior al parto o antes del parto, que sería el prenatal,
Bueno, es para atender esa situación del proceso de gestación y posterior al parto. Y si esto no llegase a término en la gestación o no subsistiera la criatura, pues entonces la protección ya no tendría sentido. Esto es como que, por ejemplo, en el tema, que la comparación es fuerte, pero si usted es un miembro de una junta directiva y dejas de tener la condición de trabajador, o dejas de tener la condición, perdón, de miembro de junta directiva porque renunciaste al sindicato y ya no quieres saber más nada de esa gente, pierdes la inamovilidad laboral. En este caso, pues, ¿por qué? Porque lo que se protege es la libertad sindical. Aquí el bien protegido es la maternidad y la familia, por lo tanto, subsiste el derecho mientras subsista esta situación. Es correcto. Otra figura novedosa que incorporó esta ley fue la inamovilidad para los trabajadores que tengan hijos con discapacidad o enfermedad que le dificulte o le impida valerse por sí misma. Y fíjense que esta inamovilidad no tiene tiempo, es decir, una inamovilidad permanente, ¿ok? Independientemente de que prorroguen o no ese decreto presidencial, este señor tiene inamovilidad permanente, ¿ok? Volvemos a lo mismo, el tema bien protegido es aquí la familia. Se supone que si tienes un hijo discapacitado, pues una discapacidad permanente, pues esta va a subsistir durante toda la vida de esta persona, de manera que entonces lo que tratan es de proteger el empleo del padre que se hace responsable de esta persona con una discapacidad permanente. Entonces, no lo limitas en un tiempo porque se supone que esta no va a desaparecer mientras subsista la persona. El bien protegido aquí en este caso es la familia. Entonces, para poder identificar cuándo somos sujetos de la protección especial de la inamovilidad, pues entonces tenemos que ver qué trata de proteger la inamovilidad. En este caso, la familia. Marcia, yo creo que nos dejaron sola porque nadie nos comentó Está nada. muy bueno lo que estamos diciendo. O sea, cayó la conexión y no nos han dicho nada. A ver, otro de los supuestos, el quinto supuesto establecido en este artículo 420 es el relativo, es el relativo a los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo, que ya lo vamos a ampliar. Aquí dice, la discapacidad debe ser física. Dice, discapacidad que le impida valerse por sí mismo. Puede ser física, puede ser mental. Mira, en la ley de las personas con discapacidades hay una cantidad, hay unas categorías establecidas allí para poder clasificar el tipo de discapacidad. Por supuesto que las hay físicas, las hay motoras, las hay auditivas, las hay visuales, las hay cognitivas. Entonces, el grado de esa discapacidad que te la hace física y permanente, pues no te puedes valer por ti mismo. No necesariamente, o sea, hay unas categorías, pues una clasificación. El Consejo el CONADI. Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Ellos tienen una clasificación de las personas con discapacidad según la gravedad o según el grado de discapacidad que tiene, donde dicen, mira, no se puede valer por sí mismo. Pero si las hay, las físicas, te digo, pueden ser auditivas, pueden ser motoras, pueden ser visuales, pueden ser también cognitivas, que tienen que ver con deficiencias de la capacidad intelectual de la persona. Sí, entonces son estos entes los que te pueden indicar pues el tipo de discapacidad y el que grado. tiene y el grado también, ¿ok? Por aquí Julia nos dice, en el caso de los delegados de prevención se puede trasladar a otra sede, en caso de las empresas que tengan sucursales. Cuando dices trasladar es que mi delegado fue electo en esta sede y ahora lo voy a trasladar para la sede que está en Chacao y él va a seguir siendo delegado de prevención. No, o sea, si Buenos días. Ajá. él es delegado de prevención en esta sede. Él no Solo puede en la ser sede. trasladado. ¿Quién me habla? Buenas tardes, buenos días, perdón, soy Juliet. Ajá, bien. Sí, esa era la duda, que por ejemplo en el caso de la empresa donde yo trabajo, hicieron la elección de delegado de prevención, ¿sí? Eligieron 3 personas, pero que parece que por temas operativos una de esas personas las tienen que trasladar a otra sede. Bueno, Entonces, hay por una eso hacía la prohibición que no pregunta. puede ser trasladado ni desmejorado, nada por el estilo, salvo que el trabajador acepte el traslado y renuncie al cargo de delegado de prevención. ¿Por qué? Porque él es delegado en esta sede. O sea, yo no puedo irme como me traslades porque ahora vas a tener que hacer nueva elección acá.
Y él no se va a ir con el cargo de delegado para la otra sede porque no lo eligieron los colaboradores del otro centro de trabajo. Entonces, conversa con el colaborador a ver si él está dispuesto y en ese caso, pues él deberá hacer una carta renunciando al cargo de delegado de prevención, al cargo, no, bueno, a la función de delegado de prevención y tendrás que hacer la elección pertinente para cubrir esa vacante. Y él se irá como un trabajador con su continuidad, todo a la otra oficina. Pero llega un acuerdo con el Ok, colaborador, ¿ok? ok, perfecto, muchas gracias. Vale, buenísimo. Ok, Marcia, llegamos a los trabajadores durante la suspensión de la relación laboral. Bueno, la suspensión está establecida o los supuestos de suspensión están previstos en el artículo 72 de la ley. Te dice reposos por accidentes comunes o enfermedades ocupacionales, licencia de paternidad, licencia de maternidad. Te habla para permisos en caso de necesidad del colaborador, en caso de arresto o suspensión de la relación laboral debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor. Así es, aquí volvemos a lo mismo, se identifica qué es lo que está tratando de proteger y aquí en este caso pues es el derecho al trabajo en general. Por lo tanto, se protege a los trabajadores en los que se encuentre suspendida la relación de trabajo según los supuestos que establece la ley. Aquí, por supuesto, todos lo saben, el más común de lo que solía ocurrir cuando se activaban estos procedimientos era el reposo médico. Entonces, pues las personas que se encontraban de reposo médico, pues estaban protegidos por un supuesto de inhabilidad y mientras durara, no podían ser despedidos, trasladados o desmejorados de sus condiciones de trabajo. Por eso es que mandábamos a investigar esos reposos, porque a veces eran como casi un año completo de reposo y de repente veían al señor jugando béisbol. Claro, pues como esto formaba parte de un procedimiento especial en donde había un contradictorio, pues las partes tenían venido, yo creo que eso es lo que vamos ahora, pues a conversar. Había como un contradictorio donde las partes aportaban sus respectivas pruebas y tú decías, bueno, aquella persona me trajo un reposo de un médico particular, de un médico privado. No, yo necesito que para que eso tenga validez, pues entonces sea convalidado o validado por una autoridad pública que le dé validez de documento público a ese certificado. No necesariamente tiene que ser así, un médico pues que esté inscrito en el Ministerio de Salud, pues que tiene toda legalmente las posibilidades de expedir un certificado, un reposo médico, pues ese debería ser válido. Pero entonces, para que dé certeza a que efectivamente fue válidamente, legalmente expedido, que la persona de verdad tiene la condición médica que allí se está estableciendo, pues siempre se habló ante los contradictorios o al momento de aportar pruebas en el Ministerio de Trabajo, que estos deberían ser validados por institución pública. Sí, otro supuesto de suspensión de la relación laboral es el otorgado para el cuidado del cónyuge, descendientes, ascendientes, así lo establece el literal G del artículo 72. Es importante que si el patrono es el que va a solicitar la suspensión de las actividades, debe requerir autorización del Ministerio del Trabajo. No es que le notifico, es que el ministerio debe darle respuesta, porque hay unos casos que han llegado a tribunales donde incluso con sindicatos llegan a acuerdos de vamos a suspender las actividades por tanto tiempo y después resulta que la empresa tiene que pagarle a los trabajadores con todos los beneficios durante este tiempo porque no se agotó el procedimiento establecido en la ley, que era solicitarle autorización. Y este ministerio, por supuesto, da la respuesta pertinente. Pero ahora sí, Marcia, conversemos sobre el proceso. Ya estamos cerca de la hora, pero no los vamos a dejar con la intriga. Coméntanos qué está pasando con el procedimiento de reenganche. Importante lo que acaba de decir Lourdes. Esto es una regla general en derecho. Procedimiento mal hecho, consecuencia que no existe. Es decir, si usted la ley le indica, no solamente en materia de trabajo, en cualquier materia, si la ley le indica que tiene que seguir un procedimiento y no lo hace, la consecuencia de esa ausencia de procedimiento es que anula el acto, lo que hayas hecho. O sea, no importa que haya sido convenido con el sindicato, con el trabajador, con lo que sea. Si no cumples el procedimiento previo, pues la consecuencia es que anula el acto. Es correcto. Vamos al procedimiento
De reenganche. de reenganche, pues el procedimiento del fuero, de este fuero que es esta protección. Y te dice la ley en el artículo 421 que todos los supuestos de fuero, todos los supuestos de inamovilidad se van por el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque la ley cuando te habla de procedimiento, te habla pues como en los capítulos que hablan de la protección de los sindicatos. Y aquí entonces te hace una igualdad de procedimiento para todos. Todos los procedimientos que tengan que ver con la inamovilidad se van a ir por el mismo procedimiento. Entonces, existe una doble virtualidad. La protección general que establece que prohíbe el despido, el traslado o la de mejora, así que si el trabajador ha sido objeto de alguna de estas situaciones, O siente que ha sido o objeto. siente que ha sido objeto, pues tiene derecho a acudir al Ministerio del Trabajo, a la famosa Inspectoría del Trabajo, a solicitarles a las autoridades el reenganche y el pago de los salarios caídos, dejados de percibir desde el momento del despido, del traslado, de mejora, hasta la orden del inspector. Claro, el procedimiento que está en la ley, este 425, si no me equivoco, establece que acude el trabajador, hace la respectiva denuncia, vamos a llamarlo así, el inspector se traslada a la empresa y le va a preguntar, ¿el señor fue despedido? Sí, sí fue despedido. Ah, bueno, vamos a reengancharlo. No, el trabajador no fue despedido. Bueno, ¿qué hacemos? O, no, no fue despedido. ¿Qué pasó? No, es que él no ha asistido. Él dejó de venir. ¿Qué hago? Bueno, vamos a abrir una articulación probatoria y nos regresamos para la Inspectoría del Trabajo y viene un procedimiento. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente, Marcia? Fíjense, el procedimiento que históricamente existía era justamente esto, pues el inspector actuaba como en sede cuasi jurisdiccional, en donde se iniciaba un procedimiento donde acudían las partes, había una contradicción, se trababa pues como una contradicción y se dictaba una decisión. Y ocurría igual para el procedimiento de reenganche como para el procedimiento de calificación. El trabajador iba, pues citaba al patrono, el patrono acudía a dar una contestación, pues y ahí ocurría un acto. La nueva ley del trabajo, en función de que el procedimiento tenía que ser expedito, no tenía que celeridad, no tenía que tener dilaciones innecesarias, modifica este proceso y ordena inmediatamente a partir de que el trabajador hace la denuncia por considerarse víctima de un despido o de un traslado, una mejora, teniendo una movilidad, pues cambia el procedimiento y el inspector de trabajo inmediatamente atendiendo el procedimiento ordena el reenganche. Fíjense ¿por qué? Porque la inamovilidad supuestamente pues lo ampara, la persona ha llevado los elementos que indican que fue objeto de ese despido, el trabajador, pues para acelerar el proceso pues ordenaba el reenganche. De una vez, cuando llegaba a la empresa ya llegaba con la orden de reenganche. Te acompañaba un funcionario, una vez ordenado el reenganche, te acompaña un funcionario del trabajo pues a notificar al patrono de que tiene que ejecutar ese reenganche. Y si tú te negabas, incluso podían actuar con la fuerza pública y llevar detenido a lo que es el representante del patrono, así lo indica la norma. Exactamente, eso era inmediatamente, aquí no había una contradicción, aquí no había nada, sino que llegaba el funcionario de trabajo acompañado con el trabajador y te decía que tenías que reenganchar. Pues claro, pues en función o en virtud del derecho a la defensa, pues se da oportunidad de que en ese acto se evacuaran una cantidad de posibilidades de probanzas, del funcionario de trabajo podía pedir libros, podía interrogar a otros trabajadores y buscar cualquier fuente que le dijera cuál era la verdad del suceso. Y si por esta situación en donde el funcionario de trabajo pues estaba haciendo esta inquisición de información, pues no quedaba clara la posición del despido o la condición del trabajador, pues se ordenaba la apertura o se ordena la apertura de una articulación probatoria donde allí sí, ahí está el contradictorio, porque el trabajador insiste en que se le reenganche y el patrón no se niega, y se da una oportunidad, una articulación de 8 días, de los 3 primeros para promover y los 5 restantes para evacuar. ¿Para qué? Para que el inspector, a través de una providencia administrativa posterior, dicte el reenganche o no del trabajador con las consecuencias que establece la ley. Lo que les estaba comentando, Lourdes, es que haciéndole el preámbulo de qué es lo que decía la ley anterior, nos hemos dado cuenta de que esta inamovilidad de alguna manera ha colapsado tanto la administración del trabajo, que por lo menos aquí en Caracas, yo no podría decirles que esto funciona así en todas las inspectorías de Venezuela, pero por lo menos acá en Caracas han regresado al procedimiento de la ley anterior.
Es decir, No lo dicen, pero lo están aplicando. es decir, exactamente, te notifican para que acudas a la Inspectoría del Trabajo al segundo día hábil siguiente, como decía la antigua ley, a dar contestación. Entonces, cuando tú vas a dar contestación es porque allí va a haber pues esa contradicción. O aceptas que efectivamente el trabajador fue despedido gozando de inamovilidad, o lo niegas, y ahí es donde nosotros los abogados decimos que se traba la litis. Y hay una litis que en el procedimiento establecido en la ley del 2012, pues no, en teoría, pues debería reenganchar inmediatamente al trabajador. Entonces, nosotros entendemos que si estás regresando a la ley anterior es porque no está siendo tan efectivo todo este procedimiento nuevo en virtud de haber generalizado la inamovilidad. ¿Por qué? Porque es muy sencillo para el inspector en principio determinar si el reenganche procede o no. Porque la ley anterior te decía que te interrogaban al patrono con unos particulares que están en la ley, si reconoce la relación de trabajo, Si fue despedido, si fue despedido y si está investido inamovilidad. y si está investido inamovilidad. Entonces, si reconocías que tenía o sabías que tenía inamovilidad. Pero para el inspector era fácil saber si existía la inamovilidad. ¿Por qué? Porque el trabajador acudía con ese elemento, pues si estaba embarazada, con un certificado de embarazo, si estaba investido en una inamovilidad sindical, pues los elementos que probaran que era miembro de la junta directiva o que había una elección, en fin. O si estaba de reposo, que es el certificado médico. Entonces, para el inspector, no era necesario pues indagar más allá de eso. Estaba reconocida la inamovilidad por los elementos que aportaba el trabajador, por lo tanto necesitaba saber si existía la relación de trabajo y si se había efectuado el despido. Si de ese interrogatorio, pues de esas 3 preguntas, 2 eran positivas, pues ordenabas el reenganche inmediatamente. Si no, esta persona nunca trabajó conmigo, o yo no lo despedí, esa persona tenía un contrato a tiempo determinado, o ese certificado yo no lo reconozco, pues. Entonces, pues, se iniciaba este procedimiento en donde se da la posibilidad de promover todas las probanzas y todos los medios de prueba establecidos en las leyes nacionales, en el Código de Procedimiento Civil, todos, promoción de testigos, tacha de documentos, reconocimiento de la prueba escrita, en fin. Y con eso, pues tenía insumo necesario para dictar una decisión el inspector del trabajo. Se ha regresado allí, ¿por qué? Porque la gran cantidad de personas que están solicitando el reenganche ha hecho ineficiente ese reenganche inmediato. ¿Por qué? Porque el patrón inmediatamente pide o solicita que se inicie este procedimiento de contradicción en la sede administrativa, por lo menos aquí en Caracas. No, y que tampoco hay funcionarios suficientes para eso. Exacto, la cantidad es demasiada. O sea, una inspectoría antes trabajaba con varias salas. Tenías la sala de foro sindical, tenías la sala de foro maternal, y cuando se dictaba la movilidad había una sala especial que era la que llamaban la sala del decreto. Entonces eran salas especializadas para cada uno de los supuestos que establecía la ley. Ya no, ya hay una sola sala de foro que recibe a todo el mundo, y bueno, ya ustedes se pueden imaginar los que han tenido oportunidad de acudir al Ministerio de Trabajo, de saber, se lo dijimos hace rato, una notificación de un reenganche solicitado en marzo, llegando ahorita. 7 meses después. 7 meses después. Y apenas va a iniciar el proceso. Se está esperando que dejen constancia en el expediente de la notificación para que empiece a correr los lapsos. O sea que esto... Para que venga ese acto. 2025 más o menos. Eso hace ineficiente la protección. No sé si se dan cuenta que todo este tiempo, pues, hace ineficiente la protección y deja de ser expedito, deja de ver celeridad y deja de ver, pues, inclusive la misma transparencia. Mira, Isabel nos tiene una pregunta. ¿Qué pasa si te están despidiendo, pero te piden que debes presentar una carta de renuncia? Ahí ves la contradicción, ¿no? Ahí hay una contradicción. El despido es la finalización por voluntad del empleador, unilateral del empleador, y la renuncia que ahorita le va a comentar Lourdes su opinión sobre la renuncia. Bueno, la renuncia no es una causa de terminación de la relación laboral, empezando por aquí. Exacto. Si ustedes revisan el artículo 78, 79 son las causales, pero vamos a ver aquí, ya, no va a quedar con la duda. El 76, ¿ok? Te establece que las causas por las cuales puede terminar la relación laboral son despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de las partes. La renuncia no es suficiente para terminar la relación laboral. De hecho, ustedes van a decir, ¿qué? O sea, que todas estas cartas que tengo aquí pueden ser solicitadas la nulidad de las mismas por el derecho de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Así que la carta
que usted le va a pedir a su colaborador que firme o que usted voluntariamente desea firmar es retiro. Manifestación de voluntad del retiro. Pero entonces ahí está la contradicción. El despido es la actuación unilateral del empleador de poner fin a la relación de trabajo, y el retiro, que no la renuncia, es la manifestación de voluntad del trabajador de no continuar. Entonces no pueden estar los dos supuestos dentro del mismo. Ahora que, bueno, es que yo no quiero que trabajes más conmigo, pero vamos a llegar a un acuerdo y me vas a firmar la carta de renuncia. Señores, no utilicen la carta de renuncia. Hay una causal que dice voluntad común de las partes. Levanten un acta y digan: el día de hoy, Marcia y Lourdes acordaron dar por terminada la relación laboral en virtud de una voluntad común de las partes establecida en el artículo 76, y usted le paga a ese trabajador lo que usted quiera pagar. Pero, bueno, lo que quiera, lo que le corresponda y lo que acuerden adicionalmente, ¿ok? Pero entonces dejemos exactamente como dice Frayeli, o sea, vamos a utilizar voluntad común de las partes y dejar de utilizar tanto la famosa renuncia, porque en cualquier momento le pueden solicitar la nulidad de esa carta en virtud de que atenta con el principio constitucional de la irrenunciabilidad, y yo no puedo renunciar a algo que es irrenunciable. Entonces, cuidadito por allí. Vamos a ver acá. Es un tema de los términos bien trabajados y bien manejados. Ustedes dirán, bueno, pero es que siempre se ha hecho así. Lo que lo hace, eso no lo hace, ese siempre se ha hecho así, no genera un derecho o no genera pues una institución jurídica. Siempre se ha hecho mal. Ok, aquí Víctor nos lanza algo que no tiene que ver con la inamovilidad, pero vamos a contestarte brevemente. Dice: el trabajador que gane en divisas puede reclamar alguna diferencia de prestaciones sociales. Bueno, si ese monto que recibe en divisa tiene carácter salarial, obviamente le corresponde diferencia no solo de prestaciones sociales, sino todos los conceptos de la relación laboral. Pero habría que determinar qué carácter tiene ese pago en divisas, si es salario, si son bonificaciones, y quien tiene la última palabra siempre son los tribunales. Nosotros pudiésemos orientarte cuáles han sido los criterios, y para eso, y aquí voy a hacer literalmente la publicidad, la semana que viene tenemos una capacitación donde hablamos de pago en divisas, salario o no, porque allí vamos a hablar cuáles son las posiciones de los tribunales y cuáles son los medios probatorios que han consignado los trabajadores o que han dejado de presentar para que se les reconozca o no el carácter salarial de esos montos en moneda extranjera. Luego, se me ha puesto, dice: en caso de suspensión laboral por cuidado familiar, ¿debe estar autorizada por la Inspectoría del Trabajo? No, aquí es un informe médico que diga cuál es el tiempo estimado, depende de la patología que tenga ese familiar, y un acuerdo de voluntades. Es importante que durante la suspensión de la relación laboral no hay pago. Ese es uno de los efectos. Hay unos casos muy puntuales que no los vamos a desarrollar aquí, pero por ejemplo, para el cuidado de familiares, la empresa no está obligada a pagarle nada a ese colaborador. Sí va a seguir generando prestaciones sociales, los aportes a la seguridad social los asume el patrono porque él no tiene salario, ¿ok? Y bueno, es un acuerdo de voluntades. Si la patología es permanente, bueno, tendrán que acordar allí cómo será esa prestación de servicio. Quizás en los primeros 2 meses no puede ir para nada, pero después esa persona podrá conectarse remoto, ya es algo que evalúen las partes. Pero hay suspensión de la relación laboral. Justamente por lo que acaba de comentar la doctora Lourdes, como la consecuencia de la suspensión o durante el tiempo de la suspensión, dice la ley que el trabajador no está obligado a prestar servicio y el patrono no está obligado a pagar el salario, pues entonces si la patología pues es permanente, uno pues hay un tema de que no vas a devengar salarios permanentemente. Entonces, ni utilidades, esa persona no va a estar generando utilidades porque está suspendida la relación laboral. Ahí hay una inconveniencia, pues para el trabajador hay una inconveniencia de permanecer en la relación de trabajo porque justamente pues no hay salario. Quizá, ¿Qué creemos? Bueno, que una patología o una enfermedad permanente que indique que esta persona está sujeto a cuidados permanentes, tienes que trabajar igual y tienes que devengar salario, pero si te acoges a la suspensión, pues vas a tener esta consecuencia y tienes que puede ser inconveniente por este sentido,
salvo que acuerdes con el patrono que te pague el salario o que te permita la prestación de servicio de una manera alternativa a la presencial. O tengo unas políticas internas en la empresa o alguna convención colectiva que mejore la misma condición establecida en la ley, porque la ley no te paga ni indemnización, ni ayuda, nada. Ahora, si la empresa tiene una política, pues bueno, ya se acogerá a esa situación. Aquí quizás a la trabajadora o al trabajador le convenga más bien es quizás terminar esa relación laboral, porque me vas a pagar mi liquidación y voy a tener ese dinerito, pero si voy a estar en una situación donde no voy a poder acudir no sé por cuánto tiempo, es importante que ese señor o ese colaborador tenga conocimiento que no va a devengar salario, que no va a generar utilidades, porque la base de cálculo de utilidades es el salario, y si no hay salario, no hay utilidades. Entonces es importante que sepa eso. No vaya a ser que aparezca ahorita en diciembre, vengo a cobrar mis utilidades. No hay utilidades. ¿Ok? Perfecto, Elías. ¿Alguna otra pregunta por allí? Porque ya estamos pasadísimos, pero es que este tema nos encanta. Nosotros como que pensamos que esto era de 2 horas, ¿vale? Yo creo. Que no. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué les ha parecido la conferencia? Porque ya estamos terminando, estén pendiendo nuestras programaciones, que vamos a tener cositas interesantes ya en lo que va quedando de 2024. Así es. Importante resumen, la inamovilidad pues es una prohibición, es una protección que prohíbe el despido, traslado de mejora de los trabajadores que estén investidos, que estén beneficiados por ella. Y para poder poner fin a esta relación debe acudirse un procedimiento previo de autorización al inspector de trabajo. Por eso lo llaman la calificación de despido. ¿Por qué? Porque el inspector, después de todo el procedimiento, con los elementos que tiene, califica si es justificado o es injustificado la causa invocada por el patrono. Esa no las pasamos rápidamente. ¿Cuál? La calificación de despido. Ah, bueno, la calificación del despido. Pero que ya brevemente lo dijimos, el patrono acude al inspector de trabajo, pues, a decirle, mire, este trabajador está investido en la inamovilidad, yo necesito, pues, porque ha incumplido, porque ha sido objeto de causa justificada de despido, ponerle fin a la relación. Y acude al procedimiento que establece la ley. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas, Eliero, Ayenilla por acá, ¿me escuchan? Una consulta. Una consulta, en caso de despido indirecto, la inamovilidad laboral, por supuesto, protege al trabajador para que el patrono no caiga en lo que es el despido indirecto. En el caso de mejora con respecto a las posiciones jerárquicas de los puestos, trabajadores que vienen ocupando puestos de grupos, vamos a decir, por encima y son bajados, por decir algo así, a un puesto inferior, de un grado inferior, ¿puede considerarse esto un despido indirecto? Sí, claro. Efectivamente, la ley protege, ya lo dijimos, despidos, traslados y mejora. Sí, entonces, evidentemente le mantengo el salario, no le cambio sus condiciones salariales, pero le cambio al grupo. El grupo, voy a decirte un ejemplo, grupo 29, te llevo a un grupo 24. ¿Y qué consecuencia tiene esa modificación de grupo? Bueno, la consecuencia es que, por supuesto, la posición que ahora vas a tener no tiene la misma nivel de autoridad que la anterior, pues, por supuesto. Al final, el desarrollo de carrera del trabajador se ve impactado, sin considerar, por supuesto, que también pudiera haber un impacto psicológico a nivel de ese trabajador o trabajadora. Fíjate que lo único positivo que me has dicho en el planteamiento es que le mantienes el salario. Todo lo demás lo perjudica. Fácilmente el trabajador puede invocar una causal de desmejora y solicitar la reposición a su puesto de trabajo. Correcto. A la situación anterior. Estoy de acuerdo, es así, pero a veces no ocurre. Es así. Bueno, depende si el trabajador decide hacer la inspectoría del trabajo y solicitar la reposición a su puesto original, chévere. Recordemos que él tiene 30 días desde el momento de la desmejora para acudir ante el ente administrativo. ¿Okay? Así como tiene el patrono 30 días para solicitar esa calificación de la falta ante el inspector del trabajo a partir del momento en que tuvo conocimiento de ella.
Es decir, de las ausencias o de la falta grave que implique la relación de trabajo, hasta a partir del momento que tuvo conocimiento de ella, tienes 30 días para iniciar o para acudir a ese procedimiento de calificación ante el inspector del trabajo, que no es otra cosa que una solicitud de autorización. Una vez que el inspector verifique a través de este procedimiento, que es más o menos el mismo que ya habíamos comentado para el reenganche, verifique que efectivamente el trabajador sí incurrió en esas causales, pues califica como justificada la causal y autoriza al patrono a poner fin a la relación de trabajo. El inspector no hace no ordena la finalización de la relación de trabajo, sino que autoriza a que el empleador ponga fin a la relación de trabajo. Ok, Si no acudes dentro de esos 30 días siguientes a que tuviste conocimiento de esa falta, pues ya no puedes ir a intentar, pues ese lapso caducó, venció, y se da lo que en derecho pues, de laboral conocemos como el perdón de la falta. Sí, de hecho, en este caso lo que procedería es que el trabajador, si se siente desmejorado, por supuesto lo plantea en la empresa y tiene la instancia de acudir al Ministerio del Trabajo dentro de los 30 días continuos. ¿Ok? Sí. Por aquí nos envían una pregunta al directo. Yo le he hecho el chisme. Hola, no voy a decir el autor, pero vamos a leerla. Hola, buenas. Si tengo un trabajador que es delegado de prevención y decide retirarse, ok, chévere, ¿tiene derecho a pedir el pago de su inamovilidad? No, nadie lo está despidiendo. Si se retiró, se retiró, a menos que él quiera negociar algo y la empresa esté dispuesta, pero si él está retirándose, su liquidación sencilla. Ojo con esto, la inamovilidad no es negociable, es decir, tú no... En teoría, tú no puedes decir, vamos a negociarte la inamovilidad porque legalmente es una prohibición absoluta. Claro, en una negociación tú puedes decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo para que tú te retires voluntariamente y te queda tanto tiempo de protección y yo te voy a pagar ese tiempo o te voy a indemnizar eso. Pero legalmente tú no puedes escribir y decir, le estoy pagando la inamovilidad, porque por ley la inamovilidad es una protección absoluta. O con eso, tú puedes decir, mira, estamos pagando una cantidad adicional porque él decidió voluntariamente poner fin a la relación de trabajo, o lo decidimos a través de estas indemnizaciones especiales, pero no decir, si le puedo pagar la inamovilidad o le debo pagar la inamovilidad. No, la inamovilidad es innegociable. Ahora, privadamente las partes pueden llegar a cualquier acuerdo en función a ese tiempo. Claro, aquí no es correcto, pero así que yo decido retirarme de la empresa y le digo a la empresa, mira, me voy a retirar, pero págame la inamovilidad. Bueno, tú te estás retirando porque es tu manifestación de voluntad. No tengo por qué pagarte la inamovilidad. Distinto a eso que menciona Marcia, quizás esa cajita feliz que muchas veces se le presenta a los colaboradores. Dice, para ello debe llenar la manifestación voluntaria de retiro o la carta de renuncia suficiente. Bueno, que él manifieste su voluntad de retirarse de la empresa. Pero solamente que vas a sustituir la palabra renuncia por retiro. Porque es su manifestación de voluntad. Así es, y le insistimos, no es que el trabajador puede venir, págame la inamovilidad. La inamovilidad es innegociable, es irrenunciable. Si el trabajador se quiere retirar, pues es todo su derecho a finalizar la relación de trabajo por causa de ese retiro y va a cobrar las indemnizaciones o va a cobrar las prestaciones que le correspondan hasta ese momento. Salvo que este proceso o este retiro pues haya sido precedido por una negociación de las partes, que ya en este caso ya no sería un retiro, sino sería pues la finalización por voluntad común de las partes. Sí, Frayeli nos dice, depende cómo se maneje. Esto guarda relación un poquito con lo que decía Elier, se me perdió por allí el nombre. Y ella dice aquí que depende cómo se maneje porque el empleador puede hacer un contrato en posición superior por un tiempo determinado, ejemplo, de 1 a 3 meses para que el trabajador desarrolle competencias y lo prepare para cuando surja la vacante. Claro, pero esos son casos sumamente especiales donde la ley en el artículo 80 te establece que no se considerará despido indirecto aquí la reducción de salario, ya va, se considera despido indirecto, no, ya, cuando dice no se considera aquí, la reposición de un trabajador a su puesto original cuando sometido a un periodo de prueba, aquí en este caso el periodo de prueba sí puede ser de 3 meses, un periodo especial. La reposición de un trabajador a su puesto original cuando sometido a un periodo de prueba en un puesto de categoría superior, se le restituya a aquel. Es decir, pero en este caso no es que él estaba en periodo de prueba allá arriba y volvió a su puesto original, es que su cargo era
de gerente y lo devolvieron con un cargo de coordinador. No sé cómo Por es la ejemplo, denominación exacto. de los cargos allí. Es- Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, una Esto- cosa es que tú vas a promover a un trabajador a un cargo superior y lo vas a someter a un periodo de prueba de estos 3 meses para saber si, bueno, si te rinde allí y durante ese periodo no pasó esa prueba y lo vas a reponer a su situación anterior porque ya habías establecido ese lapso, no es despido indirecto a que yo soy gerente y me van a decir, bueno, no la vas a hacer en la lista. Ok, y tenemos otro caso que dice la reposición de un trabajador a su puesto original después de haber desempeñado temporalmente por tiempo que no exceda de 180 días un puesto superior por falta de titular o del titular de dicho puesto. Son casos sumamente excepcionales, pero cuando voy a hacer esta figura de que te voy a subir momentáneamente mientras aparece o hacer un periodo de prueba, tiene que quedar por escrito porque si no va a ser considerado una desmejora. Entonces, por eso siempre vamos a citar el artículo 80 donde dice no se considerará despido indirecto. Y luego dice el traslado de un trabajador en caso de emergencia a un puesto inferior dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior por un lapso que no exceda de 90 días. Si no está dentro de estos tres supuestos, el caso que nos está indicando Eliar, discúlpame si no estoy diciendo bien tu nombre, se entiende que ahí sí hay despido indirecto. Si no está este supuesto, ahí sí hay despido indirecto. Pero son casos excepcionales. Son casos excepcionales. Después viene por acá, ¿puede terminar la idea de la calificación de despido, Marcia? Sí, bueno, lo que decía la ley, el procedimiento es prácticamente el mismo. El patrono, una vez que tiene conocimiento de que el trabajador ha incurrido en una de las causales de despido justificado, pues acude a la Inspectoría del Trabajo mediante solicitud por escrito y solicita al inspector que la califique. Por ello, se acude al procedimiento, se le da derecho a la defensa al trabajador y se le notifica para que acuda a una reunión conciliatoria en donde las partes, pues, el inspector trata de conciliar o de mediar allí para mantener o garantizar la fuente de empleo, el trabajo, pero de no ser posible o de insistir el patrono en la calificación o de rehusarse del trabajador a rechazar el hecho de la causa, pues se inicia este procedimiento donde aquí se da una contradicción, ambas partes pues tienen una opinión distinta y se abre una articulación probatoria, igual 3 días para promover, 5 días para evacuar, en donde se permiten utilizar todos los medios de prueba que establece el Código de Procedimiento Civil en cuanto a las probanzas testimoniales, prueba por escrito, en fin, todo lo que establece la ley como medios de prueba legales. Y posteriormente con esos elementos, esos insumos, una vez vencido, pues te dan unos lapsos que obviamente el inspector no toma, sino que se excede esos lapsos que establece la ley, 10 días creo que una vez que culminado este periodo para poder tomar decisión y publicar o expedir una providencia administrativa en donde, como ya les comenté, dependiendo del análisis jurídico que hace de todos estos elementos, califique como justificada la causa invocada por el empleador y autorice el despido o, caso contrario, diga no es justificada, no la causa alegada o invocada por el patrón no es causal de despido justificado y por lo tanto declare no procedente el procedimiento. Mira, en estos casos, es importante saberlo. Si durante el proceso de calificación de despido el patrono procede a despedir al trabajador, se suspende ese proceso de calificación hasta tanto no se verifique el reenganche. Es decir, importante, si usted tiene este procedimiento abierto en la Inspectoría del Trabajo, pues despide al trabajador. No, esto ya no puedo aguantarlo más. Ya sabe que si se paraliza ese procedimiento, no le van a tomar decisión hasta tanto no reenganche al trabajador. Ok, y para dar respuesta a esta última pregunta súper interesante, nos dice, en el caso de una trabajadora de dirección que tiene una hija con discapacidad, ¿goza de inamovilidad? Fíjate, te voy a contestar. Esto sería un tema de que lo diluciden los tribunales, porque es un caso sumamente especial.
Pero te voy a compartir algo que pasó con una trabajadora con cargo 9 en la administración pública. No sé si fue un tribunal de instancia o fue la sala. Habría cuestión de buscar en nuestros archivos. La trabajadora, los cargos 9 en la administración pública son libre nombramiento y remoción. Ya no te quiero. Y te vas. ¿Ok? Esta era una coordinadora o una consultora jurídica, creo que era, y le dicen gracias por tu servicio. Resulta que ella demanda y solicita el reenganche. ¿Ok? Y le dice, y por supuesto dicen, pero ella es 9, ella no tiene estabilidad, y le dicen, sí, ciertamente, ella no tiene estabilidad, pero cuando la despidieron estaba embarazada y allí la inamovilidad la arropa. Entonces no la podías despedir mientras estaba embarazada y hasta los 2 años después del parto. ¿Qué hicieron? No la reenganchan, ¿ok? Porque ya había pasado con creces el lapso de 2 años, pero el tribunal ordenó a que se le pagaran los 2 años de salario y todos los conceptos de la relación laboral. Entonces, no la reenganchan porque, como les digo, ya había pasado con creces los 2 años, pero sí le correspondía la inamovilidad laboral. Entonces, son casos bastante puntuales. Ya esto es un caso, pues, que imagínate, una inamovilidad que son hijos con discapacidad que es incluso hasta permanente. Aquí todos estos son áreas, pues, digamos, a llamarlas grises. Las grises del derecho. ¿Por qué? Porque la estabilidad, como regla general, lo que llaman la estabilidad relativa, eran estos supuestos para todos los trabajadores con excepciones. Por ejemplo, en este caso, los trabajadores de dirección. Inclusive el mismo decreto de inamovilidad los excluye a los trabajadores de dirección. Bueno, ¿por qué? Porque se entiende que, pues, siendo una persona de alto nivel o de altas responsabilidades, el patrono debería tener, ¿cómo se llama? Libertad para poder sustituirlo. Sin embargo, como les dijimos al principio, la estabilidad es una cosa, el decreto especial es una cosa y la inamovilidad es otra. La inamovilidad en los supuestos que estamos comentando especiales es otra, es una protección absoluta a una condición y a una cualidad especial por la que pasa el trabajador. Entonces hay que tener cuidado allí. Mira, inclusive en sindicatos de la administración pública, y sabes que ellos tienen lo que llaman la estabilidad absoluta, que no inamovilidad o estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque la ley del Estatuto de la Función Pública establece un procedimiento para poder retirar a todos los funcionarios de carrera. Las mismas antecedentes de jurisprudenciales que han dicho que tienes que hacer el desafuero en la Inspectoría del Trabajo porque tienen una inamovilidad especial, más allá de la estabilidad absoluta que tienen estos funcionarios que son miembros de juntas directivas del sindicato. Mira, Marcia, son las 11:30. Esta gente ha abusado de mentira. Hemos estado aquí divirtiéndonos, que no nos crean, nos encantan todos estos temas, agradeciendo todas sus preguntas. Elier, allí en el chat han dejado todo lo que son nuestros contactos y nuestras próximas capacitaciones. Síganos en nuestras redes sociales OJDT Online, OJDT Online. Los esperamos que se incorporen a nuestros seguidores. Estén atentos a nuestra programación. Gracias por sus maravillosos comentarios. Qué bueno que les gustó esta conferencia. Y bueno, estén atentos porque por allí vienen muchos más. Feliz tarde. Buen apetito. Y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego. Agradecida. Gracias por ese bello siempre. comentario.